El último café en el día de hoy. Vamos a estar charlando un poquitito de lo que es el gran tema que envuelve el fallo de la Corte, la política y en el medio la educación. Sí, vos lo dijiste. La política y la educación y este fallo tan controversial sobre las clases presenciales, las provincias que están en rojo, por lo tanto deberían cumplir con el DNU del gobierno nacional, sin embargo no están de acuerdo, como por ejemplo Mendoza, que es una clara opositora de las medidas del gobierno nacional. Pero ¿qué implica todo eso también? Esta autonomía de las provincias, que también es una disputa. Vamos a conversar sobre este tema con Alejandro Casto Santander, especialista en educación de Mendoza. Alejandro, buen día. Hola, ¿cómo les va, amigos? ¿Qué dicen? ¿Qué tal, Alejandro? Un placer, como siempre. Bienvenido. Y muchas gracias también a Nicolás Forlani, politólogo y becario doctoral del CONICET. Nicolás, bienvenido. ¿Qué tal, Mercedes? Mariano, ¿cómo están? Buenos días. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Comenzamos con Alejandro, que tiene, primero, especialista en educación, está trabajando desde hace mucho tiempo con este tema, no solamente en la pandemia, pero además está en el contexto, vos lo decías, Mercedes, allí en la provincia de Mendoza, que está alejándose, despegándose un poco de lo que es esta vuelta a la virtualidad a nivel nacional que plantea el gobierno en algunos de los distritos, ¿no? Así es. Bueno, a ver, empezamos, ya lo venimos charlando ya hace mucho tiempo. Empezamos con incertidumbre, nos encantaría caminar sobre terreno un poco más firme, menos movedizo, pero seguimos con incertidumbres. Bueno, en este caso, un nuevo tema surge, ¿no? Esto de, para algunos, una desobediencia de parte de algunos, que no diferencia mucho la conducta social, ¿no?, que tenemos. Bueno. Yo creo que en alguna oportunidad hemos charlado de esos estudios sobre cultura constitucional argentina, en donde aparecemos, sobre todo los adultos en general, como desobedientes y transgresores. En definitiva, alguno podría plantear que seguimos con ese planteo ya más a nivel de política pública, ¿no? Aquel que da una orden y el otro, si no lo considera, apela a aquellos que pueden llegar a traer más claridad o directamente desobedece. Bueno, así estamos nosotros. Este es el ejemplo también cuando ustedes conversan, tienen la posibilidad de conversar sobre todo con los adolescentes y con los jóvenes sobre estos temas, ¿no? Hay muchos que ya directamente se vuelven incrédulos, no saben a quién creerle, esto de estar de un lado o del otro. En el caso de aquellos que necesitan tener seguridades o tienen una línea de pensamiento, esto que también conversamos en otra oportunidad, lo que llamamos los sesgos de confirmación. Necesito que alguien me dé algún dato que me confirme eso que yo pienso, ¿no? O sobre aquello que en algún momento estuve hablando o discutiendo. Entonces es muy complejo y en este caso la Ciudad de Buenos Aires, que apela a la Corte Suprema, logra un poco lo que quería, adhiere Mendoza, porque Mendoza ha ido aumentando su apuesta a la presencialidad, esto digamos con todo un enfrentamiento que tienen grupos de docentes que no están agremiados, ¿no? Porque los agremiados están en contra, pero docentes que van viendo en sus propias comunidades educativas cómo van aumentando los casos. Entonces, más allá de si uno adhiere o no adhiere, hay muchas escuelas que van de a poco cerrando porque van aumentando los casos directamente, ¿no? Nicolás, ¿cómo ves el tema vos? A ver, la verdad que el fallo de la Corte Suprema de Justicia tiene una gravedad institucional realmente notable. Quien lo ha explicado de una manera realmente muy consistente es el propio Raúl Zaffaroni, un especialista en el ámbito del derecho y, por supuesto, del funcionamiento del Poder Judicial en la Argentina. Porque, bueno, en verdad hay dos aspectos, diría, objetivamente escandalosos. En primer lugar, el fallo de la Corte Suprema de Justicia judicializa una decisión política de exclusiva competencia del Ejecutivo Nacional. Quien tiene el conocimiento a partir de los informes de las distintas secretarías y ministerios respecto a cuál es la mejor política para prevenir la propagación del coronavirus es el Gobierno Nacional. No lo es la Corte Suprema y tampoco lo es un jefe distrital como el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos, tenemos el antecedente de la primera ola, que con la explosión de casos en Capital Federal, en el AMBA, luego ello irradia sobre el conjunto del país. Por lo tanto, es una decisión y una responsabilidad del Gobierno Nacional tomar medidas en ese territorio para prevenir, bueno, efectivamente el colapso del sistema sanitario, no solamente en Capital Federal, sino a nivel nacional. Y en segundo lugar, y otra situación realmente
escandalosa a partir del fallo, es que se desconoce la primacía de la instancia federal por sobre las instancias provinciales y municipales, lo cual sienta un pésimo precedente para que en el futuro municipios o comunas se rebelen frente a disposiciones, en este caso del gobierno nacional. Uh-huh. ¿Y cómo analizás esta, discúlpame Mariana, preguntar, cómo analizás esto de que la política y la educación, ¿no? Tan como una puja hay, porque se convirtió en eso, lamentablemente en medio de todo este contexto, con tantas preocupaciones que tenemos, hay una puja ahora parecer entre la política, las ideologías que si pensamos distintos y la educación. La verdad que no, en la Argentina actual no se está discutiendo el derecho fundamental a la educación, incluso a la presidencialidad. Digo, hay un vasto recorrido histórico en la Argentina de movimientos sociales, movimientos estudiantiles, organizaciones gremiales y por supuesto fuerzas políticas que defienden y han defendido históricamente la educación pública en la Argentina, como así también fuerzas políticas que en ejercicio del poder del Estado han financiado sistemáticamente la educación pública. Lo que estamos discutiendo hoy en la Argentina, más precisamente, estimada Mercedes, es quién gobierna en la Argentina. Si es un gobierno elegido democráticamente y que cada 2 años tiene que, lógicamente, revalidarse en el marco del ejercicio de la soberanía del voto popular, o una corporación judicial, económica, mediática en la Argentina, que, bueno, pareciera que co-gobierna sin ningún tipo de control o mecanismo de control popular. Recordemos que hace algunos días el Poder Judicial en la Argentina dejó sin efecto un decreto de necesidad de urgencia del Ejecutivo Nacional que establecía a la Internet, a la telefonía móvil y a la televisión como servicios públicos, algo que sería fundamental, digo, en el marco de esta complejidad que impone la pandemia para reducir la brecha digital. Bueno, la verdad que es una muestra más de un poder económico, político, judicial concentrado en la Argentina que pareciera co-gobernar en detrimento de la decisión política de las mayorías populares, ¿no? Alejandro, y a todo esto la educación de nuestro país, ¿no? ¿Cuánto tiempo se pierde de estar hablando de estas cuestiones que analizaba allí Nicolás, que de un lado del fallo, que del otro lado, digo, y de educación, y de virtualidad, y de continuidad pedagógica, y de cómo hacer para afrontar la pandemia a nivel de educación, que poco? No, hemos hablado, lo venimos hablando ya desde que comenzó esta pandemia, ¿no? Las pérdidas, lo que significa la pérdida de la presencialidad, ¿no? Apostar aquello que nos quedaba nada más Alejandro, con recursos complementarios y pobres. Pero cuánta energía gastada, digo, en dirigentes, en sociedad y en discurso. Y yo te diría, yo les diría que además estamos dando muy mal ejemplo, ¿no? El ejemplo de que, a ver, ¿qué le decimos a los chicos que hemos hablado siempre de 3 poderes, ¿no? De 3 poderes que van todo el tiempo, a ver, compensando, regulándose mutuamente. Es el sistema que tenemos, si no cambiémoslo en todo caso, ¿no? Pero el mensaje que le damos desde la educación cívica, democrática, como queramos llamarlo, ¿no? En la época, ellos van viendo que esos 3 poderes, en vez de ir compensándose, regulándose, lo único que están haciendo es enfrentándose, ¿no? Hay un enfrentamiento de los poderes por un lado. Por otro lado, la pérdida de autoridad, ¿no? En definitiva, que no es solamente el poder, sino aquel que es autoridad. ¿Por qué? Porque defiende valores con competencia, y esto queda siempre en entredicho porque hay desautorizaciones mutuas. Vayamos al ejemplo de los chicos, ¿no? Lo que reciben los chicos todos los días con estos mensajes que les estamos dando a través de los medios, ¿no? Lo otro, el tema de ver quiénes son los garantes éticos de todo esto. ¿Por qué? Porque necesitan ver transparencia, necesitan ver cierta honestidad en cada una de las cosas que se hace, y esto es lo que ven, y muchos chicos cuando les preguntamos, ¿no? Los trabajos que hacemos desde el Observatorio de la Convivencia Escolar y otros estudios que cruzamos, lo que estamos viendo es que los chicos se van volviendo escépticos de esto, ya no creen directamente, ¿no? Escuchan pero no intervienen, y es una minoría en todo caso la que se quiere comprometer porque ve que esto no funciona. Y eso es grave, que es mucho más lo que se pierde, ¿no? Con estos malos ejemplos que estamos dando los adultos. Sí, digo, y no hay que dejarlo pasar, ese escepticismo, ese descreimiento en la política, en la herramienta, en la democracia. Sí, es un planteo que uno lo puede plantear como bien lo estamos hablando acá, ¿no? Desde lo que corresponde, desde aquel que es que tiene autoridad sobre un tema y opina, y uno tiene que acatar aquello que se opina. Esto queda ahí en entredicho, por un lado. Y por otro lado, ¿cómo hacemos
para convencer a los chicos, ¿no?, de este compromiso que necesitamos que hagan con la política, que hagan, a ver, en lo diario, en lo cotidiano, en el compromiso como ciudadanos. Claro. No, me parece que tenemos que, aparte de lo que tiene que ver con la lengua, la matemática, las ciencias naturales y las ciencias sociales, tenemos que empezar a mostrar otra cosa. Los adultos somos muy mal ejemplo, por lo menos lo estamos demostrando. Cuando en aquel trabajo de cultura constitucional en la Argentina, ¿no?, se le preguntaba y bueno, había un 82% que reconocía que somos desobedientes y transgresores. El problema es que cuando la pregunta que seguía terminaba diciendo, aquel que había dicho esto, terminaba diciendo que él no tenía nada que ver, que era el otro. Claro. Entonces, en la medida que no empecemos a ser responsables, ¿no?, de cada una de las cosas que hacemos y de mirar la nación o mirar la república como corresponde, vamos a seguir en problemas. Qué pena, Nicolás, que ocurra esto, ¿no? Qué pena que, como decía Alejandro, a nuestros niños, adolescentes, estemos dándole este ejemplo de que se mezcla todo, de que ni siquiera nos acordamos de ellos, que son lo fundamental, son los protagonistas, son los que más pérdidas están teniendo. Y mirá los escándalos que hubo todos estos días por una semana que se suspendieron las clases, por ejemplo, en algunos lugares, y sale todo el mundo a opinar. Una semana no es nada, o sea, no es una pérdida tan grande y sin embargo, como se mezcla todo y se mezcla la política, salen también a criticar. Bueno, una pena que nos estemos peleando y discutiendo por esto cuando el objetivo debería ser otro, ¿no, Nicolás? Sí, la verdad que, a ver, dos cuestiones. En primer lugar, para destacar sí algo realmente positivo, hay un esfuerzo enorme de la comunidad educativa, me refiero especialmente al trabajo de docentes, que no han mermado su labor, sino que al contrario la han incrementado en época de pandemia, con un esfuerzo en términos de la educación digital que ha sido realmente enorme. Pensemos en docentes que muchas veces no tienen las condiciones materiales para poder efectivamente, por caso, garantizar una educación virtual, que significa el pago del internet, bueno, los dispositivos electrónicos y demás. Sí. Me parece que ahí hay algo positivo del cual quizás sí agarrarnos para pensar en una post-pandemia que nos encuentre en un país mucho mejor de que llegamos a esta situación. Pero por otra parte, yo la verdad que en estos días vengo reflexionando respecto al sentido de la política, y yo creo que en parte el gobierno nacional se equivoca cuando señala o advierte que lo que hay acá es una operación política o que no hay que politizar la pandemia. Bueno, yo creo que efectivamente hay que politizarla, porque allí es cuando uno puede advertir cuáles son las distintas miradas políticas respecto a la actual situación que atraviesa, por supuesto, la Argentina y el mundo, y por supuesto también cuáles son los escenarios de salida. Si es con un Estado mucho más presente, si es con un Estado que garantice derechos fundamentales por sobre el mercado, o por el contrario, si creemos que la salida de esta situación de pandemia tiene que ver con una retirada del Estado y una primacía del mercado. Bueno, me parece que esos son los debates históricos que atraviesan la Argentina, por supuesto América Latina y el mundo, y que en esta situación de pandemia nos obligan a quienes tenemos una mirada interesada sobre la cuestión pública a, bueno, tomar partida respecto a cuál de estas posiciones creemos que van a constituir una sociedad del presente y del mañana mucho más democrática, ¿no? Yo creo también en la solución en la política, no en las mezquindades políticas como por ahí se están mostrando, ni una política electoral. Nicolás y Alejandro, muchísimas gracias como siempre, muy amables. Gracias a ustedes. Gusto, Hasta luego.